Ahí va, perfecto. Sí, ahí están grabando. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Paola Lepanto. Capaz que alguno de ustedes ya me conoce del práctico, pero por la mayoría no me conoce. Antes de empezar la clase, les voy a comentar en el chat, creo que si se fijan arriba del todo, van a ver un archivo PDF, les compartí un archivo. La idea es que lo vayan descargando y más adelante lo vamos a trabajar en clase. ¿De acuerdo? No sé si todos lo pudieron ver en el chat, arriba del todo, el archivo. No veo el archivo, bueno. Para los que estamos en sala de espera no se ve. Vamos a compartirlo de vuelta. Sí. Archivo. Ahí va. A ver ahora. Sí, está perfecto. Vayan bajándolo y vamos a trabajarlo en un ratito. Perfecto. Bueno. Muy bien. No logro. Deme un minutito que ya arrancamos. Bueno. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver, les voy a contar un poco sobre cómo es que la energía en la célula se interconvierte y cómo se obtiene esa energía que es necesaria para que las funciones celulares puedan ser llevadas a cabo. ¿tá? Entonces, seguramente ustedes ya conocen estos organelos, las mitocondrias y los cloroplastos, que es donde se lleva a cabo esa conversión de energía. Entonces, vamos a ver primero cuáles son las principales características estructurales de estos organelos para después pasar a la parte de cómo es que se genera la energía y por último la idea es hablar un poquito, si nos da tiempo, de cómo es que se forman estos organelos. Muy bien. Cualquier pregunta que tengan pueden ponerla en el chat o levantar la mano y las vamos viendo. ¿tá? No hay problema aquí de interrumpir. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos pasar. Entonces, antes que nada, vamos a hablar un poquito de la estructura de las mitocondrias y los cloroplastos. Tienen algunas características comunes, y es que son organelos que tienen doble membrana, que tienen genoma propio. Después lo vamos a desarrollar un poquito más, más adelante. Están aislados del tráfico vesicular, ¿sí? Todo el tráfico que estuvieron viendo en las clases pasadas. Son organelos que están aparte, entonces reciben las proteínas de una forma diferente y son organelos también autorreplicantes. Estas son las características comunes de mitocondrias y cloroplastos. Los cloroplastos en particular forman parte de un grupo de organelos que se llaman plastidios que están presentes en las células de la planta y que pueden ser interconvertibles entre sí. ¿tá? Simplemente para tenerlo ahí en cuenta. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura de mitocondrias. ¿sí? Seguramente ustedes ya la tengan vista la mitocondria. Esto es una típica imagen ¿sí? de microscopía electrónica de transmisión. Y esto es una reconstrucción. Espero que se vea el puntero. Ahí va. Esto es una reconstrucción de una microscopía electrónica de transmisión con la técnica de tomografía. Entonces lo que vemos es que la mitocondria tiene doble membrana, como les había comentado anteriormente, una membrana externa y una membrana interna, y la membrana interna tiene invaginaciones. Estas invaginaciones se llaman crestas, ¿sí? Y son continuas con la membrana interna. Son continuas, pero es un compartimento separado, ¿sí? En la base de las crestas, en el sitio de unión de las crestas con la membrana interna, hay una serie de complejos de proteínas que segregan la membrana ¿sí? y generan compartimentos diferentes. Después, más adelante, vamos a ver para qué sirve este compartimento separado. Entre las membranas
Estamos hablando de compartimentos, o sea, en el plano de la membrana, ¿no? O sea, el contenido de proteínas de la membrana interna es diferente en esta zona de acá respecto a la zona de las crestas. A eso me refiero con compartimentos. La luz de la cresta es continuo con la luz que existe acá entre la membrana interna y la membrana externa, ¿sí? Que se llama espacio intermembrana, ¿sí? Y después el espacio que queda por dentro de la membrana interna se llama matriz. Eso con respecto a las mitocondrias. Con respecto a los cloroplastos, acá vemos, para ubicarnos un poco, dónde están los cloroplastos, ¿sí? Las células que tienen cloroplastos dentro de la hoja son más bien las células internas, se llaman células del mesófilo. Acá vemos una célula vegetal en particular, y los cloroplastos son estas pelotitas verdes. Y acá vemos una micrografía electrónica de transmisión, donde vemos, acá está el núcleo de la célula, ¿sí? Este sería el límite de la célula, y acá tenemos cloroplastos, ¿sí? Todos estos que están acá son cloroplastos. Este es el detalle de uno de esos cloroplastos, y también se puede ver, ¿sí? Que tiene una doble membrana externa, membrana interna. Tenemos un espacio dentro de la membrana interna que se llama estroma. Y después tenemos otro sistema de membranas separado de la membrana interna que se llaman tilacoides. Los tilacoides se organizan tanto se apilan muy cercanos uno a otro esas membranas, formando una grana. Y también vamos a poder encontrar otras regiones que conectan granas que no están tan apiladas y se llaman lamelas estromales, ¿tá? O sea que la membrana tilacoidal, la membrana del tilacoide, se puede organizar en granas o en lamelas estromales. La organización es bastante compleja, pero acá vemos un esquema de cómo serían las membranas que están apiladas muy cercanamente, formando grana, y las lamelas estromales, que están un poco más separadas entre sí y que interconectan granas. Este sistema de membranas está separado de la membrana interna del cloroplasto. Sin embargo, si bien está separada, la membrana tilacoidal se origina a partir de la membrana interna, y se mantienen incluso puntos de contacto, que es donde hay intercambio, llegar a haber intercambio de lípidos. Bien, entonces ahora que vimos un poco la estructura de lo que son las mitocondria y cloroplastos, acá tenemos un resumen comparando ambos, la estructura de mitocondrias y cloroplastos. Sí quiero resaltar en este punto que la membrana, un aspecto sobre las dos membranas en estos organelos. La membrana interna es una membrana semipermeable como la que vieron en teóricos anteriores de membrana plasmática. Es una membrana que solamente difunde libremente gases, ¿sí? Y agua, y si queremos transportar otras cosas vamos a precisar proteínas específicas para ello. Sin embargo, la membrana externa es una membrana mucho más porosa, mucho más permisiva, ¿sí? Porque presenta una serie de proteínas que se llaman porinas, y por lo tanto dejan pasar iones, ¿sí? Metabolitos, ATP, ADP, proteínas pequeñas, ¿tá? Estas porinas son muy similares a las que se encuentran en la membrana externa de bacterias, ¿sí? Ahí ya les voy tirando algún dato y después quiero que esos datos queden ahí en el subconsciente y después vamos a retomarlos al final de la clase. Entonces, ahora vamos a centrarnos en la pregunta de cómo es que se genera la mayor parte de la energía que es requerida para llevar a cabo los procesos celulares. Antes que nada, me gustaría que me dijeran, a ver si les suena, en qué forma vamos a encontrar esa energía, en qué forma encontramos la energía en la célula, la energía útil en la célula, en qué tipo de molécula la vamos a encontrar. ¿Un ATP?
Ahí va, muy bien, ¿sí? Es una molécula que se llama ATP, que acá tenemos un poco la estructura. Muchas gracias, Joaquín. Los que quieran, yo ahora estoy teniendo problemas para ver el chat, pero si pueden, por favor, habilitan el micrófono y hablan, que me va a ser mucho más fácil. Decíamos que la energía está contenida en moléculas de ATP, que acá vemos la estructura, y más que nada está contenida en estos enlaces, ¿sí? Fosfato-fosfato. ¿Sí? Estos son los enlaces que se van a ir rompiendo y generando para liberar esa energía y para regenerar el ATP. Entonces, ya que tenemos identificada una molécula, ahora vamos a ver cómo es que se generan grandes cantidades de esta molécula en la célula. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? No sale de la nada, ¿no? Tiene que venir de algún lado. Esa energía que llega al ATP, de una forma que ahora vamos a ver, proviene de los alimentos, ¿verdad? De los alimentos, acá en el caso de la célula, lo que le llega a la célula son azúcares o polisacáridos y ácidos grasos. Esos compuestos, sí, que son compuestos con muchos carbonos y muchos grupos, se van a ir degradando y a medida que se degradan, van a ir generando ese ATP. Ahora vamos a ver en detalle cómo ocurre este proceso. O sea, acá lo que quiero destacar es que hay un proceso de degradación que ocurre en el citoplasma, en el citosol, y hay otra etapa que ocurre en la mitocondria, ¿tá? Que lo vamos a ver en más detalle. Ahora vamos a empezar por lo que ocurre a nivel del citosol. Entonces, lo primero que pasa con esos azúcares, vamos a tomar como el ejemplo la glucosa. Lo primero, la glucosa, lo primero que le sucede a la glucosa cuando entra en la célula es un proceso de degradación, ¿sí? Que se llama glucólisis. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, hablar de la glucólisis, ocurre en el citoplasma, y es un proceso que no requiere la presencia de oxígeno, ¿tá? Y lo que pasa es que la glucosa se degrada a piruvato, y en el proceso de degradación se generan algunas moléculas de ATP y NADH, ¿sí? Ahora después vamos a retomar de qué se tratan estas moléculas verdes de acá, NADH. Ahora, cuando no existe oxígeno en el entorno, cuando la célula está en condiciones anaerobias, lo que va a pasar es que ese piruvato se va a degradar a lactato, ¿tá? Generando también un poco más de poder reductor. Y ahí termina el tema de la degradación de la glucosa, ¿sí? En condiciones anaeróbicas. Pero ¿qué pasa en condiciones aeróbicas? En condiciones en presencia de oxígeno, el piruvato va a entrar a la mitocondria y se va a degradar en un proceso que se llama ciclo de Krebs o ciclo de ácidos tricarboxílicos. ¿Tá? Acá vemos el piruvato, pasa acetil-CoA, acá se libera CO2, se libera, también se genera NADH. El acetil-CoA luego entra en el ciclo de Krebs o ciclo de ácidos tricarboxílicos, es otro sinónimo de este ciclo. Y en este ciclo se va a generar una molécula de ATP y también generamos muchas de estas moléculas verdes que después vamos a ver para qué sirven. Acá estamos hablando hasta ahora de la parte de la glucosa, pero ¿qué pasa con los ácidos grasos? ¿Sí? Los ácidos grasos también pueden ser degradados dentro de la mitocondria a través de este proceso que se llama oxidación de ácidos grasos o beta-oxidación. En este proceso, en la beta-oxidación, generamos estas moléculas verdes de acá, NAD y FADH2, y el acetil-CoA, que también se genera como producto de degradación de los ácidos grasos, va a entrar después, alimenta el ciclo de Krebs para generar más GTP y más NADH. Ahora bien, quiero en este punto hacer como un balance de la cantidad de moléculas de ATP y de que se generó a través de este proceso. Si se fijan acá tenemos que una molécula de glucosa, ¿sí? Genera, luego de pasar por todo ese proceso, glucólisis y ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs,
o ciclo de ácido tricarboxílicos, también se llama, tiene como 3 nombres diferentes. La glucosa genera 2 moléculas de ATP, ¿sí? Y 2 moléculas de GTP y varias moléculas de este NADH, FADH2 y FADH2. Mientras tanto, los ácidos grasos, por ejemplo, acá el palmitoil, el palmitato, que tiene alrededor tiene 16 carbonos, nos va a generar en total 8 GTP, 24 moléculas de NADH y 8 moléculas de FADH2. Fíjense que es bastante poco, o sea, si dijimos que la energía útil en la célula está almacenada en forma de la molécula ATP, la cantidad de ATP, y acá el GTP también es una molécula que almacena energía y que puede ser utilizada para diferentes procesos en la célula. Fíjense que la cantidad de moléculas que se generan son bastante pocas, ¿no? Y en realidad no darían abasto para abastecer a todos los procesos que ocurren en la célula. Lo que sí se genera son muchas moléculas de estas que vemos acá, NADH, FADH2, ¿sí? Estas moléculas, entonces, ¿cómo se aprovecha la energía almacenada en esas moléculas? Esas moléculas, que ahora vamos a ver en detalle cuál es la estructura, NADH y también FADH2, son transportadores de electrones. Son moléculas que guardan los electrones, ¿sí? Y que después en la mitocondria va a haber un proceso que ahora lo vamos a ver en detalle, que se llama fosforilación oxidativa, que utiliza la energía de esos electrones para generar grandes cantidades de ATP. Y grandes cantidades, acá les muestro un poco cuál es el balance, que si sumamos la glucólisis o glicólisis con la fosforilación oxidativa de una molécula de glucosa, llegamos a alrededor de 30 moléculas de ATP, a diferencia de las dos que generábamos solamente con la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y en el caso de la oxidación de ácidos grasos, si le sumamos la fosforilación oxidativa a la beta oxidación, vamos a llegar a obtener, en el caso de un palmitoico-A, o sea, una molécula tiene 16 carbonos, podemos llegar a tener hasta 116 moléculas de ATP. O sea que el agregado de este proceso, ¿sí? La fosforilación oxidativa, genera muchas cantidades de ATP, ¿sí? Y en este proceso, como ven acá, ocurre en condiciones aeróbicas, o sea que precisamos oxígeno para que ocurra este proceso de acá. Ahora vamos a ver en detalle cómo es que ocurre este proceso. Si tienen dudas, por favor, ahí habilitan el micrófono y me las hacen llegar. Yo acá no estoy pudiendo ver el chat por algún motivo. O si capaz que alguno de los confitriones puede hacerme llegar las preguntas. Bien. Entonces, ¿de qué se trata la fosforilación oxidativa? Es un proceso que ocurre a nivel de la mitocondria. Y acá tenemos, se trata de, va a haber unos complejos a nivel de la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Estos complejos, que se ven acá en verdecito, lo estoy señalando, van a transportar electrones, ¿sí? Y esa energía que va dejando los electrones a medida que pasa por esta cadena de transporte de electrones, se llama así, se va a utilizar para pasar protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que se transportan más y más electrones, se va a empezar a acumular protones en el espacio intermembrana. O sea que ahí vamos a generar lo que se llama un gradiente electroquímico de protones, que ahora lo vamos a ver en detalle de qué se trata. Ese gradiente electroquímico lo que pasa es que se disipa, ¿sí? Esos protones van a empezar a pasar a través de otro complejo de membrana que se llama ATP sintasa, que es un complejo multiproteico que lo que permite es convertir la energía almacenada en ese gradiente de protones en ATP, en la fosforilación de ATP.
¿tá? Entonces, de esta forma logramos pasar la energía almacenada en electrones, ¿sí?, a la generación de ATP. Entonces, como les decía, esos complejos que están en la membrana, a medida que transportan los electrones, van a ir a su vez bombeando protones hacia el espacio intermembrana. Entonces, generamos, ahí la energía se convirtió en otra forma, ¿no? Tenemos energía almacenada en un gradiente de concentración, ¿sí? Tenemos un gradiente de concentración de protones, pero también tenemos que al acumular, como esos protones están cargados positivamente, vamos a generar una diferencia de potencial de membrana, ¿tá? Entonces, al disiparse tanto ese... por eso se habla de un gradiente electroquímico, ¿sí? Es una diferencia de potencial sumado a una diferencia de concentración. Al disiparse ese gradiente es que se genera un... en ese gradiente es que hay... los protones van a ir disipándose a favor de ese gradiente y a través de la ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa se puede ver como si fuera, está buena esta analogía me parece, se puede ver como si fuera una represa, ¿sí? Tenemos un reservorio de protones de este lado y la energía almacenada en ese reservorio, al pasar por la ATP sintasa, ahora después vamos a ver cómo es que se realiza esa conversión, esa energía almacenada en el reservorio se va a disipar y la ATP sintasa va a convertir esa energía en forma de ATP. No sé si hasta acá se entendió. ¿Tienen alguna consulta? Me las van haciendo llegar. Muy bien. Entonces, yo les había comentado que como producto de la glucólisis y del ciclo de Krebs y de la beta-oxidación se generan estos intermediarios de acá, ¿sí? Que son transportadores de electrones, ¿tá? Tanto el FADH2 como el NAD, acá tenemos el NADPH, pero también tenemos el NADH, van a ser intermediarios que permiten llevar los electrones que se sacaron de la glucólisis y del ciclo de Krebs, van a ser después, esos electrones los van a llevar hacia la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria. Bien, entonces vamos a ver en detalle de qué se trata esa cadena de transporte de electrones. Son 3 o 4 complejos, dependiendo del esquema que consulten. En el Bruce-Alberts van a ver que solo aparecen los complejos estos que transmembranas, ¿sí? El Bruce-Alberts no considera el complejo 2 dentro del esquema, pero ustedes lo van a ver si consultan otras fuentes, probablemente encuentren el complejo 2 incluido dentro de la cadena de transporte de electrones. Acá les puse los nombres. El primer complejo en la cadena de transporte de electrones se llama NADH deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque acepta electrones de NADH, ¿sí? El nombre intenta relacionarlo con el proceso, ¿sí? Para acordárselos. Acá la NADH deshidrogenasa lo que hace es sacarle los electrones al NADH. A medida que ese complejo, ahora lo vamos a ver en más detalle, ese complejo lleva los electrones y los dona a un intermediario que se llama ubiquinona, que es una molécula pequeña, hidrofóbica, que está inserta dentro de la membrana y que se mueve libremente. A medida que ocurre ese proceso, este complejo también convierte la energía que va dejando ese electrón a medida que pasa por el complejo, la convierte en fuerza motora para estos protones, ¿sí? O sea que bombea protones hacia el espacio intermembrana. Acá vamos a pasar al complejo 2. El complejo 2 es la succinato deshidrogenasa que está asociada a la membrana desde la matriz, ¿sí? En la cara de la matriz, y lo que hace es dejar aportar
a la ubiquinona, acá me falta la flechita, aportar a la ubiquinona los electrones del FADH2, ¿sí? Entonces, ahora los electrones están en la ubiquinona y van a ser donados a este otro complejo, el complejo 3, que se llama citocromo reductasa. Porque vamos a asociar el nombre con lo que pasa a continuación. Este complejo dona los electrones al citocromo, o sea que lo reduce. Por eso le decimos citocromo reductasa, ¿sí? También este complejo, a medida que transporta los electrones, convierte esa energía en fuerza motora para pasar protones hacia el otro lado. Luego los electrones van al citocromo. El citocromo C es una proteína que tiene, ahora vamos a ver, tiene un grupo que lleva sus electrones, pero es una proteína también asociada a membrana del lado del espacio intermembrana. Y esa proteína le va a donar los electrones a este otro complejo que casualmente se llama citocromo oxidasa. O sea, tenemos un complejo que oxida al citocromo, o sea, que le retira sus electrones. Ese complejo citocromo oxidasa es el que se encarga después de donar los electrones al oxígeno para formar agua. ¿Está bien? Y también este último complejo también transporta protones a través de la membrana. A ver si lo vemos en una forma más dinámica en este videíto. Deme un minuto. A ver si podemos... Ahí va. Entonces, ahora vamos a ver. Es lo mismo que les acabo de describir, solamente que en forma de animación. Ahí les muestra cómo el NADH le cede los electrones al primer complejo, la NADH deshidrogenasa. Y a medida que ese mismo complejo también transporta protones hacia el espacio intermembrana. Los electrones después pasan a la ubiquinona. Acá fíjense que en este esquema falta la succinato deshidrogenasa. La ubiquinona le pasa al citocromo reductasa, después van al citocromo y finalmente a la citocromo oxidasa. ¿Está? Y ahí finalmente los electrones son donados. Tienen que ocurrir 2 veces, ¿sí? Esto para que haya suficiente cantidad de electrones para que se forme una molécula de agua. Sí, una molécula de agua. Muy bien. Ahí ya está terminando. Perfecto. Muy bien. Entonces, como resultado de ese transporte de electrones, tenemos muchos protones que fueron transportados hacia el espacio intermembrana. Esto es otra visión de otra forma de representar la cadena de transporte de electrones, que lo van a ver bastante, ¿no? Lo vamos a ver acá y lo vamos a ver después para la parte de fotosíntesis. En esta gráfica, lo que ven, vamos a centrarnos en la parte de potencial redox, están representadas las diferentes moléculas que intervienen en la cadena de transporte de electrones y cómo los electrones pasan de moléculas que tienen un potencial redox más negativo a moléculas que tienen un potencial redox más positivo, ¿sí? Las moléculas que tienen potencial redox negativo son moléculas que donan fácilmente sus electrones, ¿tá? Mientras que las que tienen potencial redox positivo son captadoras de electrones, ¿sí? O sea que se oxidan fácilmente. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, Esto que decime. mostraste Sí, recién es para el NADH, ¿no? Pero para el FADH ocurre lo mismo. ocurre lo mismo, pero se transporta la misma cantidad de electrones. Sí, el FADH puede donar 2 electrones a la ubiquinona. Acá no está incorporado en el diagrama, pero probablemente si vos tenés NADH y FADH2, podés con una molécula de cada uno generar una molécula de agua. ¿A eso te referís? ¿Esa era Ahí la va. pregunta? Sí, sí. Está, ahí va. Sí, gracias. Está.
Bueno. H no se usaba en el complejo 2. ¿Cómo, perdona, Patricia? H no se usaba en el complejo 2. Yo había entendido eso. El FADH2. Sí. Sí, En el complejo 2. sí. Lo que pasa es que acá no está representado. Vamos al esquema anterior. ¿Sí? La succinato de cirogenasa o complejo 2 es la que dona, es la que acepta los electrones de FADH2 para después volcarlos en la ubiquinona. ¿Era esa la consulta? ¿La pregunta? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Preguntaba si era así o si entraba igual que el Nadache por el 1 o solo por ahí por el No, 2. no. El complejo 1 acepta electrones del NADH. El complejo 2 acepta electrones del FADH2. No son intercambiables. Bueno, muy bien. Seguimos adelante entonces. Acá tenemos un poco más en detalle cómo es el complejo NADH de cirogenasa, ¿sí? Y más o menos cada complejo tiene sus particularidades, pero a grandes rasgos ocurre más o menos lo mismo, ¿sí? Cada complejo va a tener una serie de clústeres, ¿sí? Que se llaman de hierro sulfuro. Acá vemos un poco más la estructura en más detalle, ¿sí? Que son moléculas de azufre y de hierro que están coordinados con las cisteínas de la proteína. ¿tá? Y estos centros hierrosulfurados son los que manejan los electrones a través de la cadena de transporte. ¿sí? Entonces, los complejos tienen como diferentes centros hierrosulfurados, cada uno en un entorno diferente, de forma tal que tienen pequeñas diferencias de capacidad de donar y de aceptar electrones. ¿tá? Entonces, estos primeros centros de acá son más ávidos por donar electrones, ¿sí? Un poco menos que el NADH, mientras que estos de acá son más ávidos por aceptar electrones, ¿sí? Estoy diciendo en forma muy grosera, pero tendríamos que hablar de potencial redox, ¿sí? Estos centros de acá tienen un potencial redox más negativo, mientras que estos centros de acá van a tener un potencial redox más positivo. Entonces, de esa forma se logra que el transporte de electrones sea direccional, ¿tá? Dentro del mismo complejo. Pero este mismo razonamiento vale para el resto de la cadena, ¿sí? Entonces, el primer complejo, ¿sí? Va a tomar, dijimos que toma electrones del NADH, estos electrones van a ser transportados hasta la ubiquinona. El tema que la energía que van dejando los electrones a medida que son transportados por esta serie de clústeres, o sea, que están dentro del complejo, van a generar, por mecanismo alostérico, va a generar cambios conformacionales en el resto de la proteína, que hace que esto favorezca el transporte de protones. ¿tá? O sea que pasamos de el transporte de electrones dentro de la misma proteína por cambios conformacionales a transporte de protones a través de la membrana. Acá les dejo, fíjense después si quieren, este link, ¿sí? Es un videito de YouTube que les muestra en forma dinámica cómo es que ocurre este proceso. Está muy lindo para ver. Bueno, acá les quería mostrar cómo es la estructura. Ya vimos la estructura de los centros ferrosulfurados. Acá tenemos la estructura de la ubiquinona, que si se fijan es una molécula, es este anillo de acá, que es donde van los electrones, ¿sí? Y tenemos una región hidrocarbonada, que es lo que le permite ser como altamente hidrofóbica, entonces estar insertada dentro de la membrana interna mitocondrial. Entonces, ahora pensando en cómo es que se da el transporte de protones, ¿sí? Esos cambios conformacionales de los que hablábamos generan que estos cambios que tenemos acá, ¿sí? Generan transiciones entre diferentes estados. Entonces, en una versión en un modelo, si queremos modelar el proceso,
hay cambios conformacionales que permiten que los protones entren de un lado, sean aceptados solamente del lado de la matriz, se cierra ese canal o esa apertura y después se abre del otro lado. ¿tá? Entonces, imagínense de esa forma. Muy bien, entonces estamos hablando, esto ocurre, mecanismos similares operan para el resto de los complejos, no los voy a detallar porque si no perderíamos mucho tiempo, pero están explicados en el libro y estaría bueno que les dieran una ojeada, los revisaran para fijar un poco la idea, ¿sí? Entonces, pasemos ahora directamente a cómo es que se genera el ATP. Nosotros dijimos que a medida que se transportan los electrones, van pasando protones hasta el espacio intermembrana, generando un gradiente electroquímico, ¿sí? Luego, al final de la cadena de transporte de electrones, vamos a tener va a actuar la ATP sintasa, ¿sí? Que es un complejo, ya se dan cuenta que es un complejo con varios, formado por varias proteínas, con diferentes partes. Y lo interesante de este sistema es que los protones van pasando por un canal, acá si se fijan es el camino que recorren los protones. A medida que esos protones pasan por ese canal, esta zona de acá gira, rota, y a medida que rota, esta parte de acá va cambiando, va permitiendo la catálisis de la formación de ATP. O sea, de vuelta tenemos una transformación de energía de un gradiente electroquímico a una rotación de la proteína y finalmente a la generación de ATP. De vuelta, les recomiendo que revisen más adelante este link que les muestra cómo es la dinámica, una simulación de dinámica molecular, de cómo es que pasa esto que les acabo de comentar. Bien, ahora vamos a salir un poquito del tema. Vamos a abstraernos un poco de los detalles moleculares y a pasar un poco más a cómo se relaciona la estructura y la función, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un experimento, ¿no? Esta es la imagen que les compartí al principio sobre la estructura de la mitocondria. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es una célula de levadura que se le generó una mutación en el gen para la ATP sintasa? ¿Y qué vemos? Esa mutación generó una ATP sintasa que no es funcional. A ver si alguien se anima a decirme cuáles son los cambios que se ven entre esta imagen y esta otra. ¿Alguna idea? ¿Nadie? A ver qué es lo que se ve diferente. Vamos a pasarlo nuevamente. Acá que vemos las crestas, ¿sí? Como uno los tiene en la cabeza, ¿no? Del libro. Están como bien formadas y se meten hacia adentro de la matriz. Mientras que acá esas crestas están como un poco desfiguradas, ¿no? Ya no se ven de forma similar. ¿Tá? Eso es porque entonces podemos decir que la ATP sintasa tiene algún efecto sobre la formación de las crestas a nivel estructural. Y eso es porque la ATP sintasa forma unos dímeros y en las regiones que forman esos dímeros, la membrana se pliega, ¿sí? Se fijan acá, esta vendría a ser la membrana interna mitocondrial, está la parte de las crestas, y acá vemos más en detalle cómo estarían ubicados. Estos puntitos amarillos serían las cabezas de las ATP sintasas, ¿sí? Entonces, si se fijan, se ubican como en el bordecito de la cresta. Entonces, el hecho de que exista una ATP sintasa funcional, de que exista la ATP sintasa, modela las crestas. Entonces ahí hay una relación entre la estructura de la mitocondria y la función mitocondrial. Entonces, la formación de esas crestas se cree que es importante porque actúan como
como un embudo hacia donde van hacia donde van los protones, ¿sí? Aparentemente los protones se acumulan en las zonas más distantes, digamos, de la cresta. Y además, como yo les había comentado, en este punto de acá, a ver si podemos hacer algún dibujito. En esta zona de acá hay una serie de complejos, ¿sí? Que permiten generar una segregación en el contenido de la membrana, ¿tá? Una segregación lateral. No sé si se entendió esta última parte. ¿Alguna duda? Bueno. No sé si alguien está viendo el chat y me puede decir si hay alguna consulta por el chat. No, no hay nada, Pau, tranqui. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, tampoco quiero ahora en esta parte me gustaría quedara el concepto que quedara el concepto que las mitocondrias no son estructuras fijas, ¿no? No son estructuras estáticas, sino que son estructuras muy dinámicas. Acá vemos, por ejemplo, son imágenes. Perdón, profe. Sí, Alguien sí, pide si podés repetir lo de la segregación. sí. Esta es la membrana interna mitocondrial, ¿verdad? En la región donde la cresta se separa para invaginarse dentro de la matriz, acá hay una serie de complejos de proteínas que hacen que la difusión acá no sea libre, ¿tá? O sea, que permite que los complejos de transporte de electrones se encuentren localizados más bien en la zona de la cresta, al igual que la ATP sintasa, ¿tá? Entonces, la ATP sintasa la vamos a encontrar sola en esta región de acá, como se ve acá en este dibujito. Está localizada donde la cresta pega la vuelta, digamos, ¿sí? En la zona de mayor curvatura. Y los complejos de transporte de electrones van a estar localizados como en el plano de la cresta, ¿sí? ¿Ahora se entendió, Pilar? Sí, ¿no? Tal vez. En realidad era una pregunta que alguien había hecho en el chat. No sé A si ver, bien. decime. Era- A Sí, ver si sí, la dice que podés. entendió. Sí, está, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, vamos a seguir hablando un poco del tema de la dinámica de mitocondrias, lo que les decía. Las mitocondrias no son estos huevitos aislados en la célula, sino que muchas veces forman como un retículo que está interconectado, ¿tá? Y acá, a ver si acá podemos ver. Esto es una célula de levadura y las mitocondrias están marcadas con una proteína fluorescente. Y vemos cómo se mueve, o sea, son dinámicas, ¿sí? Se mueven dentro de la célula y además se interconectan y se desconectan. No sé si se llega a ver, acá, este punto de acá, ven, está de acá. Antes estaba desconectada y ahora se conectó. Y ahora acá. No sé si entonces son estructuras muy dinámicas y esa dinámica es importante para la función mitocondrial. Entonces, ¿cómo podemos estudiar estos procesos? ¿De qué depende esa dinámica? Por ejemplo, haciendo mutaciones en proteínas específicas. Acá lo que les muestro es una figurita con mutaciones en dos proteínas, MFN1 y DRP1, y lo que se ve es que cambia cómo se observan las mitocondrias. Si esta es la situación control, tenemos como algunas interconectadas, otras separaditas, ¿sí? Por ejemplo, esta está separada, acá tenemos otras que están como muy interconectadas entre sí. Cuando mutamos esta proteína de acá, lo que pasa es que quedan como aisladas, ¿no? Quedan como huevitos aislados ahí en el citoplasma. Y en esta otra mutación es al revés, es como opuesta. Ahora tenemos todas las mitocondrias interconectadas. Entonces, en este punto me gustaría plantearles de hacer un ejercicio. Voy a salir un segundito de compartir pantalla. Vamos a hacer una pausa en el. Muy bien.
Entonces vamos a continuar con la parte del video, con el teórico. Entonces, como les decía, como vimos en el ejercicio, estamos hablando de la dinámica de mitocondrias, ¿sí? Esa dinámica se trata de la fisión y fusión de mitocondrias, o sea, de la cuando se fusionan, o sea, que se juntan dos mitocondrias preexistentes, o la fisión es que se separan en dos una mitocondria ya existente, ¿no? Y para eso hay una serie de proteínas que están involucradas en esos procesos de fisión y fusión, que en el caso de las mitocondrias son prácticamente exclusivas están casi todas codificadas en el genoma nuclear, ¿tá? Eso lo vamos a retomar al final, después. Y acá tienen algunas de las proteínas que veían en el ejercicio, las mitofusinas, ¿sí? MFN1 y MFN2 y OPA1, ¿sí? Que cuando están mutadas generan una serie de, acá lo ven, generan una serie de síndromes, ¿sí? Estas enfermedades que ven acá. Entonces son indispensables tanto para el funcionamiento de las células, la fusión mitocondrial es indispensable para el funcionamiento de la célula y para el funcionamiento de los organismos. Y además, por otro lado, el tema de la fisión, que también la separación de una mitocondria preexistente en otras dos, tenemos que se forma como un anillo contráctil en el sitio donde se va a separar la mitocondria, y con el uso de GTP, eso logra separar las mitocondrias en dos. Bien. Entonces, esta es como la principal conclusión a la que quería que llegáramos, es que la dinámica mitocondrial, la fusión, la fisión y también otros aspectos que no vimos, pero que también quiero que sepan que existen, que las mitocondrias se transportan y se organizan en la célula en los sitios de mayor, donde se necesita la energía, y además pueden ser también degradadas. Está relacionado con la función de la mitocondria, o sea, si tiene más o menos producción de ATP en su interior. Bien, ahora quiero que pasemos a la parte de cloroplastos, ¿no? Porque estábamos hablando hasta ahora de mitocondrias, pero en los cloroplastos también hay un proceso fundamental que ocurre que tiene que ver con la generación de energía y la acumulación de esa energía en moléculas que son después utilizables para otras cosas. Entonces, no sé si alguien tiene idea de qué proceso estoy hablando que ocurre en cloroplastos, que es fundamental para la vida de todos nosotros. ¿No es el ciclo de Calvin? El ciclo de Calvin es parte del proceso, algo un poco más general. No me acuerdo. Como el titular general. Una parte Fotosíntesis. oscura y parte... Ahí va, sí, ahí tiró el tema de la fotosíntesis, perfecto. Vamos a hablar de la fotosíntesis. El ciclo de Calvin que recién comentaban es parte, es una parte de la fotosíntesis que ahora lo vamos a ver. Entonces, la fotosíntesis tiene dos partes, ¿no? Como les decía, una parte que ocurre que necesita la presencia de luz y otra parte que no requiere la presencia de luz, y ahí es donde está el ciclo de Calvin. Pero vamos a empezar por la primera parte, que es lo que ocurre en presencia de luz. Y también vamos a tener ahora en la membrana tilacoidal, vamos a tener una serie de complejos que lo que hacen es captan la energía de la luz y eso se la transfieren a electrones que van pasando también por una serie de intermediarios, y a medida que ocurre ese transporte de electrones, también va a haber un transporte de protones hacia adentro, hacia el espacio dentro de los tilacoides, ¿sí? Después, esa acumulación de protones, al igual que como veíamos en la mitocondria, se va a disipar a través de una ATP sintasa que genera ATP. Pero y los electrones que venían siendo transportados a través de esa cadena de transporte de electrones van a ir a dar lugar al NADPH, ¿sí? Es esta molécula que transporta electrones que después
tanto el ATP como el NADPH van a ser utilizados en el ciclo de Calvin, que es este que está acá, ciclo de fijación de carbono, que va a permitir fijar CO2 atmosférico para generar azúcares, que después van a ser utilizados para almacenamiento o para generar otras moléculas que precisa la célula. Bien, entonces vamos a ver en detalle cómo es que ocurre la fotosíntesis. De vuelta, no se asusten, parece como mucha cosa, pero vamos a ir de a partes, ¿sí? Tenemos estos que están acá, ¿sí? Se llaman fotosistemas, ¿sí? Y tenemos un intermediario que es similar a la citocromo oxidasa de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, que es el que permite el bombeo de protones hacia el espacio tilacoidal. Los fotosistemas son los encargados de captar la energía de la luz, ¿tá? Y después tenemos otros intermediarios como la plastoquinona, plastocianina, ferredoxina y una enzima que permite pasar los electrones a la NADPH, para generar NADPH. Y finalmente vamos a tener la ATP sintasa, como ya les mencioné. Entonces vamos a ver cómo es que ocurre transporte de electrones en esta cadena. De vuelta también, cuando tengan tiempo, revisen estas animaciones en YouTube que están muy buenas. Entonces ahora sí vamos a nivel de fotosistema. ¿Sí? El fotosistema es un complejo bastante importante de proteínas, tiene muchas proteínas y en su interior esas proteínas además tienen una serie de pigmentos. Entre ellos, uno de los más... acá vemos el detalle en general, pero si vamos a la parte central, ¿sí? En esta parte de acá, tenemos una serie de pigmentos, entre ellos clorofila, seguramente muchos de ustedes ya la tienen ahí como en la cabeza, que es esta molécula que tienen acá, que tenemos un anillo de porfirina que está coordinado con un magnesio. ¿Tá? Las clorofilas son las encargadas de captar la energía de la luz. Y después tenemos otras clorofilas, tenemos acá un par de clorofilas que se llaman par especial, que están ubicadas en el centro de reacción y que tienen una función muy particular. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y tenemos otra clorofila acá, después tenemos otros pigmentos como feofitina y hasta finalmente llegar a una quinona. Fíjense que acá tenemos cómo se ubican en el espacio, ¿sí? Tienen una ubicación muy particular estas moléculas. Entonces, en esta animación lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre a nivel del fotosistema, cómo se capta la luz y qué es lo que pasa bien a nivel del centro de reacción. A ver si podemos activarla. Un segundito. Ahí va. Entonces, vemos el fotosistema. En el fotosistema tenemos dos regiones, ¿no? Una región central, que es el centro de reacción, y es donde estaban esas clorofilas ubicadas en una disposición en particular, y tenemos todo alrededor o algo que se llama complejo antena, ¿tá? Que también tiene muchas moléculas de clorofila. ¿Tá? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. En el complejo antena se recolecta la luz, ¿sí? Y esa energía va pasando de molécula en molécula. No es una transferencia de electrones, sino es una transferencia de energía en forma resonante, ¿sí? Entre moléculas de clorofila, hasta que llega al centro de reacción, ¿sí? Cuando se pasa esa energía al centro de reacción, lo que va a pasar es que, ahora lo vemos en detalle, ahí va, ahí llegó la energía, disculpen, vamos para atrás. A ver si podemos adelantar. Ahí va. Ahí llegó la energía al centro de reacción. ¿Tá? Acá se encuentran esas clorofilas, ese par de clorofilas dispuestas espacialmente de una cierta forma en particular. De forma tal que la energía de la luz lo que hace es generar que un electrón de una de esas clorofilas pase a un estado de energía superior. Se genera una separación de carga. ¿Tá? ¿Cómo hacemos para estabilizar esa separación de carga? Ese electrón es donado a un aceptor que está inmediatamente dispuesto. Entonces ahí, esa energía
que lo que generó, la energía de la luz, que lo que generó es que el electrón saltara a un nivel de energía superior. Después, al pasar el electrón a la molécula adyacente de clorofila, lo que hace es que se genera una separación de carga, ¿tá? El tema es que ahora esta clorofila de acá va a tener que aceptar los electrones, va a tener que rellenar ese hueco que quedó, no puede quedar esa... es muy ávida por aceptar electrones. Entonces, lo que ocurre es que ese electrón viene de un donador, y ese donador es en particular el agua, ¿tá? Entonces, es una separación de carga que permite retirar eventualmente electrones del agua, y después de varios eventos de separación de electrones, vamos a tener la generación de oxígeno, ¿tá? Que es uno de los principales productos de la fotosíntesis. Esto ocurre en el primer fotosistema, que en realidad es el fotosistema que se llama 2, porque fue descubierto a posteriori de fotosistema 1. O sea que el 1 y el 2, el nombre fotosistema 1 y 2, es simplemente da idea del orden en que fueron descubiertos, no el orden en que actúan en la cadena de transporte de electrones. Acá tenemos un resumen de lo que vimos en el video. Entonces, la luz es captada por el complejo antena, hay una transferencia de energía resonante entre moléculas de clorofila, y finalmente esa energía llega al centro de reacción, y en el centro de reacción lo que ocurre es esa separación de carga que permite que el electrón, por un lado, que el electrón que fue energizado, digámoslo así, sea transportado, sea canalizado hacia la cadena de transporte de electrones, que acá es el siguiente intermediario, es la plastoquinona. Y además esa separación de carga lo que permite es que retirar electrones desde el agua y generar oxígeno, ¿tá? Acá vemos cómo los fotosistemas son más o menos parecidos, incluso en particular fotosistema 1 y 2, y también con el de bacterias, ¿sí? El centro de reacción son muy parecidos, los que varía un poco más son los complejos de captación, el complejo antena, acá se llama LHC, es Light Harvesting Complex, ¿sí? Del inglés. Entonces, acá les quería mostrar cómo es el pasaje de electrones desde el agua por las diferentes moléculas en el centro de reacción, ¿sí? Y hasta llegar a la ubiquinona. Esto se da todo porque estos intermediarios, estas moléculas de clorofila, feofitina y plastoquinol, están ubicadas en una conformación en particular. Y acá tenemos el centro de reacción de la enzima que permite retirar los electrones del agua para dar lugar a oxígeno y canalizar esos electrones hacia la cadena de transporte de electrones. ¿Dudas hasta acá? Bueno, cualquier cosa me avisan si tienen dudas de cómo funciona el fotosistema. Ahora vamos a ver qué pasa con la cadena de transporte de electrones en esta animación. Estamos en el fotosistema 2, se genera la separación de carga y los electrones van hacia la plastoquinona. En el fotosistema 2 es donde se genera el oxígeno, ¿sí? Fíjense que tenemos que romper, acá solo rompimos, sacamos solamente 2 electrones de la molécula de una molécula de agua, y los electrones pasan al citocromo B6F, que es el que transporta protones a través de la membrana tilacoidal, a la plastocianina y al fotosistema 1. En el fotosistema 1 ocurre otro evento de captación de energía, que ahora vamos a ver que es necesario para que esos electrones sean dirigidos hacia el NADPH. No alcanza con la energía captada solamente por uno de los fotosistemas, ¿sí? Necesitamos que los 2 fotosistemas capten energía para lograr la generación de una molécula de oxígeno, perdón, para lograr que los electrones lleguen a NADPH. Entonces, por cada molécula de oxígeno generada,
se van a generar 2 moléculas de NADPH y se va a transportar protones a través de la membrana. Bien. Entonces, esta es una visión desde el punto de vista de potencial. Si recuerdan, también vimos el mismo esquema para la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Todo el proceso se le llama fotofosforilación, ¿sí? Porque logramos la generación de ATP a través de por un proceso dirigido por la captación de energía de la luz. Entonces, si vemos en este esquema, de vuelta tenemos moléculas que tienen un potencial redox más negativo, o sea que van a tender a donar electrones, y moléculas o especies con un potencial redox más positivo. Esas son las que tienden a aceptar electrones. Entonces, acá vemos como la luz, la captación de luz, genera una separación de carga y genera una especie que es muy ávida de donar sus electrones. ¿Tá? Esos electrones son los que después pasan por la cadena de transporte de electrones en los diferentes intermediarios, ¿sí? A favor de a especies cada vez con un potencial redox más positivo, ¿sí? Después ocurre un segundo evento de captación de luz en el fotosistema 1, que lo que logra es, de vuelta, generar que esos electrones tengan más potencial reductor, ¿sí? Que tengan un potencial más negativo. Entonces, esta especie que se generó acá con estos electrones energizados va a lograr que va a donar sus electrones a la ferredoxina y finalmente van a poder llegar al NADPH, ¿sí? Es una forma de lograr que electrones fíjense que los electrones salen de la molécula de agua. Es una molécula muy estable con muy poco potencial redox, o sea que tienen casi que no le gusta donar sus electrones. Entonces, a través de al energizar esos electrones con la energía de la luz, logramos que terminen esos electrones en una molécula de NADPH, que es una molécula con un potencial redox bastante negativo, y que es ávida por donar sus electrones. ¿Tá? Bien, entonces, ¿para qué es utilizado este NADPH que se generó acá? Y además el ATP que se generó por disipar el gradiente electroquímico de protones, lo vamos a usar para fijar dióxido de carbono de la atmósfera, ¿sí? Ahora pasamos a la segunda etapa de la fotosíntesis, digamos las reacciones que ocurren que no necesitan o no requieren la presencia de la luz. Si bien están coordinadas, igual no requieren la presencia de la luz. Y el primer paso en la fijación de carbono la cataliza esta enzima rubisco, que es la ribulosa bifosfato carboxilasa, ¿sí? Y genera, a partir, le adiciona un dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato y genera 2 moléculas de fosfoglicerato. Esto después se convierte en un ciclo, ¿sí? Acá tenemos, este es el primer paso que está catalizado por la rubisco, es lo que les acabo de comentar. Y fíjese que acá en después se genera, si seguimos más adelante en el ciclo, va a dar lugar a una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y después también el ciclo necesita regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato para volver a fijar dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en este proceso, en este ciclo, es donde se van a usar el ATP y el NADPH para fijar CO2. ¿Tá? Como producto tenemos azúcares que pueden ser guardados, pueden ser almacenados o pueden ser convertidos en otros metabolitos, por ejemplo, ácidos grasos o aminoácidos, y pueden ser utilizados que después pueden salir del cloroplasto, ¿sí? El ATP y el NADPH no pueden salir del cloroplasto, pero lo que sale del cloroplasto pueden salir azúcares. ¿Tá? Estos azúcares pueden ser transportados a la mitocondria y ser utilizados para generar esas grandes cantidades de ATP que precisan
las células vegetales para llevar a cabo sus funciones como cualquier otra célula eucariota. Entonces acá quiero que quede claro que si bien durante la fotosíntesis se genera ATP en ATPH, esas moléculas, esa energía almacenada en esas moléculas es utilizada para fijar CO2. Las células vegetales y las células bacterianas que hacen fotosíntesis además también tienen mitocondrias y también tienen respiración y fosforilación oxidativa, ¿sí? Eso es algo que tiene que quedar claro. Entonces, a ver cómo estamos de tiempo. Nos quedan 15 minutitos. Entonces ahora me gustaría repasar, centrarnos en cómo es que se forman estos organelos, ¿sí? Las mitocondrias y los cloroplastos. Ya vimos algo con las mitocondrias, ¿no? Que no se forman de nuevo. Necesitamos que se forman a partir de un organelo preexistente a través de fusión y fisión. Ahora, hay un componente del que no hablamos hasta ahora, y es el ADN, ¿sí? Las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio genoma, pueden ser genomas que se organizan en forma de una molécula circular o lineal, dependiendo de la especie. Acá vemos, por ejemplo, una tinción mitocondrial general, es un anticuerpo el TOM es una proteína transportadora que se encuentra en la membrana mitocondrial externa y marca todas las mitocondrias que hay en la célula. Esto es una célula de levadura, esta es una célula ya de mamífero. Y en verde vemos una tinción también con anticuerpos del ADN mitocondrial. Entonces vemos, por ejemplo, acá se ve mejor en la célula de levadura cómo una misma mitocondria puede presentar varias moléculas de ese ADN mitocondrial. Acá lo vemos en forma más esquemática. Y vemos además que tienen tanto el ADN de cloroplastos como el de mitocondrias, codifican para algunas de las proteínas que están presentes en la mitocondria. Por ejemplo, acá, si nos fijamos en el ADN de la mitocondria, tenemos regiones codificantes para ARN de transferencias, para ARN ribosomales, y tenemos también, por ejemplo, para subunidades de la citocromo oxidasa o subunidades de la NADH deshidrogenasa. Solamente algunas subunidades, ¿está? El resto de las subunidades de esas proteínas y el resto de las proteínas que conforman todo lo que es la cadena de transporte de electrones, el ciclo de Krebs, para la beta oxidación, para todo eso son proteínas que vienen del genoma nuclear, ¿tá? Entonces, el set de proteínas que encontramos en la mitocondria, algunos están codificadas en el genoma mitocondrial, ¿tá? Pero la gran mayoría fue exportado, ¿sí? Hubo un evento durante la evolución, hubo uno o varios eventos de transferencia de genes desde el genoma mitocondrial al genoma nuclear. Entonces ahora las mitocondrias hay muchas de las proteínas que pueden ser sintetizadas en la propia mitocondria, pero la mayoría va a tener que se sintetiza en el citosol, en el citoplasma de la célula, y luego es importado hacia adentro de la mitocondria. Esto lo vamos a seguir. Acá les comentaba también, para que sepan que los cloroplastos también se dividen. Es una forma de división que es mucho más parecida a cómo se dividen las bacterias, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en mitocondrias, que la forma de división es mucho más parecida, con proteínas codificadas a nivel nuclear. Entonces estamos hablando de que la mayor parte de las proteínas que se encuentran en cloroplastos y mitocondrias son sintetizadas en el citosol. Y después tienen que ser transportadas hacia el compartimento correcto dentro de mitocondrias o cloroplastos. ¿Cómo ocurre este proceso? Hay algunas características en común. Se utilizan secuencias señal, o sea que son péptidos que están comprendidos dentro de la secuencia
de la proteína a ser transportada, que puede ser N-terminal o pueden ser también regiones internas, esos péptidos van a ser reconocidos por proteínas localizadas en la membrana mitocondrial externa, ¿sí? En el caso, acá estamos viendo en el caso de las mitocondrias, donde tenemos todos estos complejos. Esta es la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna. O sea, tenemos toda esta serie de complejos que lo que van a hacer es reconocer ese péptido señal y transportar la proteína hacia adentro de la mitocondria o hacia el espacio intermembrana o hacia la matriz o hacia cualquiera de las dos membranas. ¿Tá? También participan en este proceso chaperonas, ¿sí? Y vamos a requerir también energía. El proceso de translocación ocurre en forma posttraduccional, o sea, primero se traducen las proteínas en el citoplasma y inmediatamente después se le asocian chaperonas, ¿sí? Las chaperonas son otras proteínas que lo que permiten es que la proteína que está siendo sintetizada se mantenga en un estado desplegado, o sea, que no llegue a plegarse a su estado nativo. Entonces, la proteína que, que fue sintetizada está asociada a chaperonas y ese péptido señal va a ser reconocido por uno de los complejos en la membrana mitocondrial externa, que ese complejo se llama TOM, y es el que va a empezar a translocar esa proteína hacia el interior de la mitocondria. ¿Tá? Acá vemos lo que pasa con proteínas que son que van a estar localizadas al final de todo en la matriz mitocondrial. ¿Tá? Entonces tienen que pasar dos membranas. Acá hasta acá llegaron a pasar una de ellas a través de este complejo TOM. Acá vemos cómo se utiliza energía para disociar las chaperonas de la proteína que está siendo transportada. Entonces, mientras la proteína está asociada al complejo TOM, encuentra en la membrana mitocondrial interna un segundo complejo, que es el TIM, ¿sí? Pueden ser TIM 23 o 22, dependiendo del tipo de proteína, que también capta que esa proteína tiene un péptido de señal y que está dirigida a la matriz mitocondrial, y comienza a pasarla también en forma desplegada hacia la matriz mitocondrial. Este pasaje a través de la membrana interna mitocondrial es ayudado además por dos cosas. Una, por un lado, el potencial de membrana que existe a través de la membrana interna mitocondrial. Y por otro lado también por chaperonas que se asocian desde el lado interno, que se asocian a la proteína que está siendo transportada a nivel de la matriz mitocondrial, y que ayudan a tirar de la proteína y a lograr que pase por completo a la matriz mitocondrial, ¿sí? Después hay otras chaperonas, ¿sí? Que ayudan al plegamiento correcto, al plegamiento final funcional de esa proteína. Acá me olvidé de mencionarles, también hay proteínas que se llaman peptidasas, que lo que hacen es clivar el péptido señal, ¿sí? Cuando llega a destino esa proteína. Bien, esto es como el esquema, es el transporte de proteínas a la matriz mitocondrial, que es uno de los más conocidos, pero tenemos también otros esquemas para transporte hacia la proteína y otros mecanismos que se utilizan para el transporte de proteínas a la membrana mitocondrial externa o hacia otras localizaciones, hacia la membrana mitocondrial interna o hacia el espacio intermembrano. ¿Tá? Voy a seguir. Esto después está todo en el libro, está muy bien explicado, así que por favor repásenlo luego. También los cloroplastos tienen básicamente mecanismos muy parecidos, utilizando, también es posttraduccional, utilizan secuencia señal, utilizan translocadores de membrana, chaperonas y energía. ¿Tá? También está en el libro, les pido por favor que lo repasen después, porque quiero llegar a esta última parte. Y
en estos últimos 5 minutos lo que quiero es comentarles es que a lo largo de la presentación y bueno, a lo largo de los años se fue viendo que las mitocondrias y los cloroplastos tienen algunas características particulares que son muy similares a algunas bacterias que están presentes hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, algunas se las listé acá, ¿sí? Los sistemas genéticos son muy similares a los que están presentes en bacterias, tienen sensibilidad a antibióticos muy similares. También el inicio de las proteínas se da con el aminoácido N-formilmetionina, a diferencia de lo que ocurre en, que es, o sea, el inicio de la traducción de proteínas en la mitocondria y cloroplastos se da con N-formilmetionina, que es lo mismo que ocurre en bacterias. ¿Tá? Los sistemas quimiosmóticos también están presentes en bacterias, ¿sí? Los sistemas quimiosmóticos me refiero a este sistema de que transportamos protones a través de una membrana para generar una diferencia de potencial que luego es utilizada, la energía acumulada en esa diferencia de potencial es utilizada para generar ATP. A eso me refiero a un sistema quimiosmótico. También está presente en bacterias. Hay el mecanismo de inserción de proteínas en la membrana externa, en el caso de las mitocondrias, es muy similar a lo que ocurre en bacterias. Los cloroplastos, como les mencioné anteriormente, también se dividen de una forma muy similar a como lo hacen bacterias. Utilizan proteínas muy similares, que son estas FTSZ. Y también vamos a encontrar que en cloroplastos hay secuencias regulatorias que son muy similares a lo que aparece en bacterias. Entonces, con todas estas evidencias experimentales, se formuló la teoría endosimbiótica, que es una teoría que describe cómo habrían sido incorporados o cómo se habrían generado estos organelos, ¿sí? Entonces, lo que dice la teoría es que en un organelo, un organismo inicial que es muy parecido a una arquea, que estaría, en principio, habría empezado a formar un compartimento separado con su material genético, o sea, el núcleo, y que era anaeróbico, habría incorporado una alfa proteobacteria aeróbica, ¿sí? Este vendría a ser y habría establecido como una endosimbiosis estable con esa bacteria. ¿Tá? Eso vendría a ser como el precursor de las mitocondrias. Eventualmente, este precursor eucariótico, digamos, este eucariota primitivo, habría incorporado una cianobacteria, o sea, una bacteria que es capaz de hacer fotosíntesis, y habría establecido una endosimbiosis estable también con esas bacterias. Y de esta forma llegamos a desarrollar eucariotas, una célula eucariota con los organelos, con mitocondrias y con cloroplastos. ¿Tá? Esta hipótesis fue formulada por, y este es el homenaje de esta presentación, fue generada inicialmente por Lynn Margulis y hoy en día existen muchísimas evidencias que apoyan esta teoría. ¿Tá? Entonces, voy a finalizar el teórico por acá. Lo único que quiero que les quede después, para que lo lean, es que no se queden con la idea de que la fotofosforilación y la fosforilación oxidativa son las únicas cosas que ocurren dentro de cloroplastos y mitocondrias. Ocurren otros procesos, algunos de los cuales los vamos a ver más adelante en el teórico, como por ejemplo la apoptosis. ¿Tá? Y bueno, finalmente les dejo las referencias y bueno, acepto preguntas si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, si no, después igual podemos, sí, vamos a detener la grabación, ¿sí?